mientras toco un verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Pues es un placer, te digo que el libro ha sido para mí, de un lado un despertar, aparte de que me apasiona todo ese tema, pero de verdad que lo has escrito muy bien y es muy apasionante y lo recomiendo de verdad porque ha sido para mí muy, muy importante tu libro. Me has acompañado durante 15 días, como no sabes. Gracias, gracias. Lo que es interesante es entender que realmente la muerte, como la entendemos hoy, la cesación o el término de la muerte física, no es lo que termina nuestra existencia ni ha sido, es un fruto de la imaginación humana. En realidad, hasta muchísimos experimentos demuestran que simplemente alternamos entre la forma física y la forma en luz, la forma, lo que yo llamo cuerpo de luz. Y en el otro lado, también hay vida que es muy bien investigada por muchas fuentes y de muchas maneras, por lo cual hay formas de averiguar que existe el otro lado y que nosotros continuamos nuestra evolución. Claro, tú hablas también de verse como almas, nos permite también dejar un poquito esa idea un poco pequeña de vernos como persona e identidad, y eso nos ayuda a liberarnos del peso de la separación, que es una de las cosas que más nos hace sufrir en la vida. Sí, no solamente de la separación, que es yo lucho para sobrevivir, que eso desaparece cuando investigamos en nuestra realidad profundamente, sino todo el concepto de la vida. Imaginamos que viene aquí un alma con su programa desde el otro lado, y este programa es ser un músico o ser un artista. Y le metemos a este niño o a esta niña en una escuela donde le enseñan que matemáticas y español es lo más importante. Y en ese momento empieza en la comparación y en la competición y pierde el sentido de la vida, y hasta que llega a volver a sus raíces, a su necesidad del alma, le creamos una dependencia en lo que la gente espera de él o de ella. Entonces, en la educación, educar desde el alma es sentir y escuchar a cada alma que viene aquí a este mundo, ver qué es lo que necesita o anhela. Y lo mismo sucede en todos los demás aspectos de la vida, en la sexualidad, en la economía, en la terapia. Hay una profundidad que empieza a emerger cuando investigamos nuestra identidad y empezamos a trabajar desde el alma. Y tú hablas de tanto de mundo paralelos, de lo que hay al otro lado, pero también tú hablas del mundo paralelo de pensamiento, de acciones y emociones. Sí, eso es muy importante entender desde mi perspectiva, y es una muy buena metáfora. Cada uno de nosotros, tú misma, yo y todos los oyentes, cada uno de nosotros vive en su realidad como un ordenador, y tenemos nuestra pantalla, nuestros programas, nuestras visiones, vivencias subconscientes como el disco duro. Y no podemos salir de esta realidad virtual. Estamos viviendo paralelamente en realidades paralelas, cada uno de nosotros. Y sin embargo, toda esa red de internet, de ordenadores, de personas, está conectada al enchufe en la pared, a la luz del ser, a la corriente de la vida. Y cuando apagamos nuestra realidad virtual mediante la meditación, entonces conocemos una realidad mucho más profunda, que es la realidad del ser, la realidad de la corriente de la vida, de la cual hablo en la segunda parte del libro. Y esto es muy interesante, lo del el enchufe de la luz, porque quiere decir que todos tenemos acceso a aquella luz, ¿verdad? Exactamente. Vamos a decirlo así, no solamente que tenemos ese enchufe de la luz, es que no funcionamos, no somos nadie en realidad sin ese enchufe de la luz. Es como un ordenador que no tiene electricidad, no proyecta realidad, no crea imágenes, ni sonido, ni nada. Y además, todos necesitamos dormir por la noche, porque en la noche perdemos nuestra conciencia, más bien dejamos colapsar esa realidad virtual como un ordenador que se apaga, y
nuestra mente se apaga en el sueño profundo sin sueños y descansamos en la fuente de la vida, pero lo hacemos de una manera inconsciente. Nos quedamos con boca abierta, con las manos tumbados y perdemos la conciencia de la identidad superficial que tenemos y descansamos en el ser. Pero como no lo hacemos conscientemente, pues entonces no recordamos, y cuando despertamos por la mañana inmediatamente empieza el yo que creemos que somos, como un ordenador encendido, y sentimos separados, desnutridos de la fuente de la vida, y la meditación nos devuelve esa capacidad de vivir desde la unidad. Pues justamente tú hablas de un término que no tiene nada con la religión, sino que hablas del divino del ser. Y me gustaría que entendiéramos un poquito qué es lo que quiere decir ser divino para ti. Sí, yo voy a decir aún más, no ser divino, porque todos somos ser divinos, incluso el concepto de ser humano. Vamos a entender, ser humano empieza por la palabra ser. Y ser significa lo que nosotros conocemos de nosotros mediante la meditación como el ser. Y hay un ser. Y este ser, que es la divinidad, de ahí se proyecta lo que llamamos lo humano, como un programa, como un portátil en cada uno de nosotros. Y cuando un ser humano despierta al ser en sí mismo, se convierte en lo que llamamos un ser divino consciente, sabe que es divinidad con dos patas, y estoy diciendo patas a propósito, para entender que somos muchos y que estamos proyectándonos muchas veces inconscientemente y creamos sufrimiento, y en ese momento de despertar empezamos a entender que hay una realidad común y hay unas reglas para manejar nuestra vida desde el ser, a partir de la divinidad en uno mismo. Y tú dices una frase que me hizo reír, que dice, para saber cómo podemos entender eso de lo divino, ¿no? Tú dices, el intento de entender lo divino mediante la mente es como comer una sopa con el tenedor. Eso para la gente que nos escucha, que diría, mira, eso no lo entiendo, claro, porque estamos en la mente, ahí. Ahí está. Mira, lo divino, la experiencia del ser, de la divinidad en uno mismo, es lo que el ser humano ha buscado descifrar, explicar, escribir en las experiencias de los más grandes místicos de todas las tradiciones. Por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que habla de entrar en lo desconocido, en Santa Teresa, en lo que son las moradas. Y todos hablan de que es una experiencia directa en uno mismo, pero que las palabras se quedan cortas, porque la mente se explica con términos que son cifras, dígitos, letras, palabras, y la experiencia es una experiencia directa en el corazón, no es palabras, entonces siempre queda corto. Hay un poema que yo dedico a esto en el libro, que habla del silencio entre las palabras, ¿no? Y que explica eso lo que estoy diciendo, y hay muchísimos poemas, muchísima literatura sobre eso. Si quieres puedo leer un poema sobre el tema que está en el libro. Pues yo tengo que confesarte, bueno, te lo dije el otro día, pero es que tu libro, y lo digo para los oyentes, porque a mí ha sido una cosa muy importante de poder vivir algo que tú llamas la noche oscura del alma, y de tenerte como el traductor de lo que yo había vivido. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que para mí las palabras no entendía lo que había vivido, pero tú lo habías puesto en palabra. Y eso también es muy importante, que como a la hora de vivir la experiencia desde el corazón, puedes vivir sin decir lo que tú has vivido. Pero hay personas como tú que tiene esa manera de traducir y de traducirlo de manera muy simple, lo que podemos vivir a través del al vivir con alma. Así que yo te lo agradezco, y lo digo para los oyentes, porque tú has hecho una cosa muy, muy complicada de decir, de poner en palabra, en unas palabras muy, muy sencillas de entender. Así que ahí te doy las gracias ahí a la antena, porque de verdad que ha sido muy importante para mí este libro. Te agradezco, Karin, para decírmelo, porque realmente este intento, que parece un poco sutil, ¿no?, de explicar lo inefable mediante palabras, me ha costado el esfuerzo, pero parece que ha merecido la pena, porque la gente me lo dice, que puede encontrar ahora, entenderse a su viaje en la vida. Efectivamente, una cosa como la noche oscura del alma, que es un término en la literatura espiritual,
lo pongo en palabras simples, que sucede a todo el mundo cuando de repente encontramos que la vida carece de sentido, alguna muerte de algún ser querido, alguna enfermedad, alguna separación de una relación, de repente nos deja huecos por dentro y empezamos esa búsqueda y encontramos que ahí no hay nadie y es como que estamos buceando en nuestro interior hasta llegar a la fuente de la vida y entonces de ahí emerger de nuevo con nuestra divinidad muy consciente y vivir desde ahí en nuestro interior. Y esto es lo que es la noche oscura del alma, que está bien hablada en algunos lugares, pero que nadie lo habla como si fuera una experiencia muy, muy presente en la vida de mucha gente. Pues sí, y quiero citarte otra vez, que tú dices que el cambio que sucede a un ritmo lento, como una lucha imposible, es justamente lo que nos hace fuerte. Y eso lo quiero resaltar porque es cierto que un camino como es la vida y como puede ser un viaje espiritual, pues puede parecer a veces lento e imposible. Y ahí, pues que de saber que nos hace más fuerte, casi que entramos más con confianza, ¿verdad? Sí, explico. En mi experiencia de acompañar gente en Brasil, en Israel, en México, en España, muchísima gente, el momento de desesperación, el momento de la noche oscura del alma, el momento de la búsqueda, es el momento previo al despertar, es el momento previo a descubrirnos y más que todo a sacar esa fuerza que tenemos dentro desde el mismísimo ser, desde la luz, desde la corriente de la luz. El ordenador saca de repente conscientemente esas imágenes, esos sonidos, esa literatura brillante que el ser humano produce a lo largo de la historia humana. Y entonces para mí cada ser humano como manifestación de la divinidad tiene esa capacidad de conectar con esa fuerza, despertarse y brillar. Y eso es lo que me interesa, hacer que la gente brillar, ver su luz. Totalmente. Y quizás, como tú lo dices en tu libro, transformar el sentimiento de separación y lucha en un reconocimiento de la verdad única detrás de lo manifestado y en la confianza de que la inteligencia universal les empuja para moverse adelante hacia el sosiego y la dicha. Ahí está. Ahí está la clave de todo. Saber que hay una mano invisible, cuidadosa, inteligente, que maneja este universo, que armoniza el tiempo con el espacio, que hace regenerar nuestras células, hacer la digestión, que está detrás de lo que es los animales que encuentran la comida en la naturaleza, los árboles, el giro del planeta, todo es inteligente, el propio tejido del tiempo y del espacio es inteligente. Y lo único que necesitamos hacer para despertarnos es sentir eso en nuestro interior y empezar a vivir desde la confianza en el ser que somos. Pues totalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya vamos a hablar de nuestro niño interior. De acuerdo, muy bien. Peace be
Estamos con Abiey, que nos presenta su libro Las caras del ser, tu viaje espiritual a la trascendencia. Pues estábamos hablando con Abiey de esa mano invisible, que quizás que los niños tienen más conciencia y viven más de ella. Y habló de este niño interior que todos tenemos, pero que los niños cuando son pequeños pues se entregan más. Y te cito, Abi, tú dices, no solo es la misión más elevada, la de conectar con nuestro niño interior, sino es el camino del ser. También nuestro compromiso para romper con la cadena del miedo existencial y de supervivencia que permiten a las generaciones de desarrollarse desde su felicidad y la libertad interior. Eso sería vivir desde el niño interior, Abi, ¿verdad? Sí. El niño interior o la niña interior es un concepto en las terapias. Y es que el niño cuando nace, y coges cualquier bebé que nace, no tiene una póliza de seguro, nadie le asegura nada. Está aquí porque está entregado a lo que es la vivencia desde su corazón. Y todos los humanos, cuando vemos un bebé, nuestro corazón se abre porque reconocemos algo en nuestro interior, reconocemos esta capacidad de vivir completamente entregados a la existencia. Y de ahí, recuperar nuestro niño o niña interior es vivir desde la absoluta confianza en que el amor es lo que somos y es lo que recibiremos con la entrega hacia la vida. Y que toda la vida es jugar este juego con amor y con confianza. Pues sí, el amor es lo que somos, dices tú, es lo que vamos a atraer, ¿verdad? Y tú también dices que vivir desde el niño interior es vivir en el presente y en la confianza de que la vida traerá lo mejor el día de mañana. Ahí está, el niño, la niña, algunos ya en una edad temprana, por nuestra forma de educarlos, ya les educamos a pensar en mañana, en pasado, pero si miramos a un niño o una niña y les intentamos explicar en una edad temprana el concepto de tiempo, no lo entienden, no lo absorben. O sea, ellos mañana, en una semana, en un mes o en un año, a ellos les parece muy lejos, porque están en el presente. Y el ser humano cuando está madurándose, ya pierde el concepto de aquí y de la hora desde el corazón y empieza a moverse en la mente. Entonces, hacer la sanación del niño interior en nosotros significa volver a vivir desde el presente en el corazón, desde la presencia en el corazón. Y concretamente tú dices ser inocente, fresco, creativo. Y tú hablas del juego divino de la vida. Sí, cuando somos niños todo parece un juego. Y cuando nos enseñan que la vida no es un juego, que hay que tomarla en serio, que las cosas malas pueden suceder, pues estamos perdiendo nuestra inocencia y cayendo en todo tipo de emociones muy densas. Pero cuando empezamos a conocer el ser en nosotros, empezamos a ver nuestros propios hijos como maestros de cómo recuperar nuestro niño o niña interior, cómo volver a la confianza, cómo sanar lo que no hemos vivido en nuestra propia infancia y empezar a jugar la vida desde este gozo de que cuando estamos en el amor todo fluye y la vida es un río de experiencias increíbles. Pues quizás que podemos enlazar lo que hemos hablado antes de esta mano invisible y ser el niño interior. Y te cito, dices: así tenemos que volver a confiar en la inteligencia universal o en el sentido de tener ignorancia respecto a lo que es la vida, sino una cualidad del corazón que nos permite ser transparentes, frescos y tiernos en nuestra confianza en la inteligencia del ser. Sí, es como es el niño, es como es la niña y su creatividad y sentir esta creatividad, tocar, jugar, bailar. Es lo que he hecho este fin de semana con un grupo de gente mayor, pero no he hecho más que meditar con ellos, reconocer el ser y enseñarles que tocar cualquier instrumento, una flauta, un tambor, un cuenco, puede ser una experiencia increíble si empezamos desde el juego, desde el niño, o escribir poesía, o dibujar con colores. Es fantástico, ¿no? Nos conecta totalmente en eso de ser niño. Pues ahora quiero entrar en un tema que es muy actual, que todos vivimos y yo me incluyo. Y tú preguntas, ¿quién tiene el poder sobre ti?
¿no? Cuando piensa que algo o alguien tiene poder sobre ti, lo tiene, dices tú, porque te limitas a tu identidad personal. Ahí está. Es la clave de la nueva era, es la clave del pensamiento erróneo sobre lo que es nuestra capacidad de ser felices y de salir del victimismo actual, que para mí es la enfermedad de la nueva era o la enfermedad del ser humano. Es decir, limitarnos a la identidad en la materia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos identificamos de que somos esa materia biológica y que alguien puede manipularnos y hacernos una cosa u otra, en ese momento empezamos a sufrir y pensar, bueno, este alguien tiene poder sobre mí y me limito en mi identidad, y no vemos la fuente de la vida en nuestro interior, no vemos los programas que nos están condicionando, que no hay otra cosa que esos programas, y de ahí empieza el sufrimiento y la creencia de que estamos limitados, estamos sujetos a todo tipo de cosas. Y muchísima gente grande e importante en este mundo, no importa si es Mandela o Gandhi, o Helen Keller o Stephen Hawking, todos han mostrado que no hay límites al espíritu humano cuando se conecta con la fuente de la vida en su interior y puede aportar infinita riqueza de conocimiento, de literatura, de todo, cuando ya mira para adentro y ve que no hay nadie que tiene poder sobre nosotros. Solo nosotros nos limitamos con el pensamiento, con la acción y con la emoción cuando nos vemos limitados. Tú dices que nos hace sentir pequeño, y no lo dices tú, sino que lo vivimos todos, que cuando nos sentimos pequeños frente a una circunstancia, por muy dura que sea, y ahí no aplicamos nuestro poder singular para cambiar nuestra realidad. Tú hablas también del victimismo, que es un callejón sin salida, y preguntas, pero si tú eres la divinidad, ¿quién tiene poder sobre ti? Y tú hablabas de Helen Keller, que era esa mujer ciega, o de Mandela, que estuvo encerrado más de casi 3 décadas. Es cierto que cuando entramos en este pensamiento que somos pequeños frente a lo que vivimos, que viene de fuera y que no lo podemos cambiar, pues ahí estamos en un callejón sin salida. Sí, pero es porque también nos educan de esta forma, nos educan que somos pequeños, nos educan que no podemos hacer mucho. Hay una historia muy conocida sobre un edificio que estaba ardiendo y que había ahí un niño que cogió a su hermano no me acuerdo, subió en la tubería del edificio y bajó y rescató de un estado imposible de ese edificio a su familiar. Y cuando llegó abajo, los bomberos han dicho, es imposible, ¿cómo ese niño ha hecho eso? Y hay un comentario de Einstein que dice, el niño ha sido capaz de hacerlo porque nadie le enseñó que es imposible. Sí, totalmente, así es. Y así somos, es decir, si nos enseñan que el cielo es el límite, y eso es lo que intento trabajar con los niños con los cuales trabajo, enseño o con mis propios hijos, entendemos que podemos cambiar el mundo y que de ahí hay una felicidad grande y que nadie tiene poder sobre nosotros. Incluso que haya una bomba a 2 metros o a 5 metros o a 10 metros o un evento muy fuerte, todavía tienes la libertad. ¿Qué pensar, qué sentir y qué hacer? Y crear tu realidad a partir de ahí. Claro, tú lo dices, la verdadera cárcel es estar en la mente sin acceso al corazón. Ahí está, es la cárcel de decir yo estoy limitado, no puedo hacer nada, es la situación, etcétera, etcétera. Y cuando despertamos a la experiencia interna del ser, entendemos, no, tengo la libertad siempre que pensar, que sentir y qué hacer, y cómo crear mi realidad relativa en cualquier circunstancia. Y esta realidad virtual que yo estoy creando es mi libre albedrío a partir del ser. Pero a partir del ser es cuando yo reconozco ese libre albedrío y puedo elegir cómo crear mi realidad virtual. Esa es realmente la manera de salir del victimismo. Pero hay 2 patas, porque de un lado tú dices que somos completo y somos luz, somos amor, y a la vez no podemos hacer sin esa inteligencia universal. Y creo, pero dime si me equivoco, que si pensamos que siempre podemos hacerlo nosotros todo, casi que fallamos en algo. O sea, que si no confiamos en la inteligencia, esa mano invisible, universal, pues hay algo que no está en equilibrio. Es así exactamente. Es decir, cuando decimos la palabra ser humano,
sabemos que el ser humano nace del ser y sabemos ya lo que es el ser, esa realidad, de esa entidad que actúa a través de nosotros como seres separados supuestamente, entendemos que parte de la experiencia humana que hemos venido aquí a vivir es el compartir. Y la inteligencia universal nos enseña compartir, nos enseña que dar es recibir, que recibir es dar, nos enseña a diluir la ilusión de separación. Y por lo tanto, cuando nos entregamos a esta vivencia, aunque a veces pensamos que podemos hacer todo solos, la realidad siempre nos va a enseñar que el trabajo colectivo, en grupo, en una nación, es increíblemente enriquecedor y nos lleva a la fuente en nosotros como colectivo, y es un despertar colectivo lo que realmente esa inteligencia universal busca en nosotros, es ese reconocimiento. También me refería a las cosas que queremos y que no llegamos a tener, pues a veces hay que soltarlo a la inteligencia universal y que salga como aquella inteligencia quiere que salga, porque a veces no solamente sale de nuestra mano, de nuestra acción, tenemos muchas cosas en la vida, como conocer a una persona, tener un acontecimiento que nos va a agradar en la vida. A veces viene cosas como repentinamente y que no son cosas que hemos movido nosotros, sino que es un poco por efecto de magia, pero ahí estoy pensando en esta inteligencia universal, ¿no? Que nos hace los regalos o que nos da lo que necesitamos en aquel momento. Sí, es que la mente humana, cuando pedimos algo al universo, a nuestra divinidad, y yo prefiero decir, si quieres algo, pídetelo a ti misma o a ti mismo, a veces pedimos y también pedimos cómo queremos exactamente que encuadra y que encaje en lo que necesitamos. Y en este momento no tomamos en cuenta de que la inteligencia siempre nos enseña cosas, y lo primero que nos va a enseñar es entrega. Tú no sabes cómo te llega la cosa que tú quieres, pero sí sabes que cuando tú pides y cuando entregas y realmente lo necesitas para evolucionar, te va a llegar, y te va a llegar en la forma más adecuada. Y esa confianza es lo que yo trato de enseñar en la gente, ¿no? Todo lo que tú necesitas como alma para crecer hacia el ser te va a llegar. Solo no trates de controlar el proceso, sino vivirlo desde la entrega. Totalmente. Y quiero, antes de tener el regalo que tú nos has preparado luego, pues de acabar con una frase que tú dices: si te sientes solo, imagínate que al venir aquí al mundo te acompaña un ejército de ángeles que están a tu disposición, y pregunta a tu divinidad: ¿cómo puedo ayudar y servir? Exactamente, es como lo digo a la gente que conozco y comparto mi vivencia: aquí estoy, decimos en nuestro interior, ¿cómo puedo servir? Me siento acompañado, confío en eso. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo amarme y amar a los demás mejor? Y de esta declaración, de esa afirmación, nace el camino de cada uno de nosotros. Totalmente. Y hay 2 o 3 preguntas. A mí me gustan las preguntas. Como coach, tú sabes, nosotros nos gustan las preguntas. Pues hay 4 preguntas que quiero dejar a los oyentes, que me parece muy interesante. Que es, la primera: ¿cómo puede servir mejor? La segunda: ¿por qué lo invito a mi realidad? Eso para salir del victimismo, justamente. La tercera: ¿cómo puedo tomar esta lección en mi conciencia? La cuarta: si eres la divinidad, ¿quién tiene poder sobre ti? Y la quinta: ¿estás realizando lo que tu alma ha venido a hacer en este mundo? Te quiero decir gracias por sacar la esencia del libro en estas preguntas. Me parece muy bonito. Gracias, Cami. Ay, muchas gracias, Abby. Pues muchas gracias, Abby, por ese regalo tan bonito que nos ha hecho, y que espero que le llegue a cada uno para encontrar justamente lo que tú dices, para encontrar esa paz, esa felicidad dentro de uno mismo y dejar de controlar, sobre todo. Pues estábamos contigo, Abby Hey, con tu libro, tu último libro, Las caras del ser. Y pues te agradezco muchísimo por todo lo que nos ha aportado, por tu generosidad y por la manera tan simple
que tú nos has acercado este viaje trascendental que tú nos propones para tener esta enchufe a la luz que todos tenemos. Te agradezco a ti, Karin, por preguntar preguntas profundas, por sacar la esencia del libro y por permitirme compartir, que para eso estamos en esta vida, para compartir lo más profundo de nosotros mismos. Ha sido un placer estar con vosotros. La verdad que sí. Yo espero, dentro de lo que nos cabe en la vida, pues que nos conoceremos en persona y que probaré uno de esos cursos que tú das con tanta generosidad. ¿Tú tienes un curso para anunciar ahora mismo? O si no, dar también tu página web donde pueden encontrar todo lo que tú haces. Pues mi página web es simplemente avihai.net, que es Ávila, Valencia, Italia, Huelva, avilaY.net, y ahí se puede encontrar la información, y cada 2-3 meses hago un retiro de meditación. El siguiente será el nacimiento en el ser, en diciembre, en el puente de diciembre. Y aparte de eso, las formaciones que hago es como terapia de sanación del alma, de lo que es la separación del alma. Ya es un curso de 9 meses que no se puede entrar porque ya ha comenzado, pero con esto es más que satisfecho me siento, y agradecido a vuestro programa. Muchísimas gracias, Avi. Te deseamos un día maravilloso y de todos modos estamos conectados. Y recuerdo tu libro, Las caras del ser, de Avihai, tu viaje espiritual a la trascendencia. Muchísimas gracias, Avi. Gracias y hasta luego, y gracias a todos los oyentes. Vale, gracias. Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida. Pues estamos al final de nuestro programa Crea tu vida, que ha sido un placer de compartirlo con Avihai y de este concepto de vivir con alma. A mí me queda por agradecer a Radiopolis por ese espacio, a Rafa por su iniciativa y por permitirme de tener ese espacio también con mi programa Crea tu vida. Gracias a Miguel por estar ahí cómplice de mi programa y detrás de sus cristales, pues de ayudarme con sus talentos técnicos. Y bueno, pues a mí me queda por agradeceros por escucharnos, por hacernos un hueco en nuestra vida. Espero que este programa os ha gustado. Os recuerdo que lo podéis escuchar a partir de ahora en www.creatuvida.tv, y también podéis entrar en mi nueva página web mundodevenus.com, donde podéis tener un acompañamiento para tener relaciones armoniosas con uno mismo y con los demás. Así que también deciros que estáis invitados a mi página web, Secretos de Éxito y Felicidad, y ahí tenéis cada mañana una viñeta para ayudaros en la mañana. Hasta luego y hasta el próximo programa. Walking in the street.